En los últimos años hemos visto películas, cómics, series y otros productos culturales que nos han presentado a personajes mucho más diversos que antes, a veces mediante el cambio racial, de género o sexualidad de algunos personajes. En otras ocasiones se trata de héroes nuevos, diversos, que portan el manto de algunos de los que vinieron antes, y una que otra vez se trata de personajes completamente nuevos. Sin embargo, a menudo ninguna de estas tres opciones deja al público completamente satisfecho. Y es que la parte del público que está en contra de estos cambios afirma que estos provienen del hecho de querer imponer una ideología política en los personajes que tanto ama, una que es llamada progre o progresista. Todos hemos visto en redes sociales el término progre, tal vez lo has dicho, tal vez te lo han dicho, o quizás eres de las pocas personas que se han mantenido al margen de la polémica en un mundo de redes sociales que prácticamente te obliga a estar a favor o en contra. Sea cual sea el caso, el punto es que sorprendentemente pocas personas saben realmente lo que el término significa o de dónde viene. En este video vamos a hablar a fondo de este tema, desde cómo fue que la palabra progre comenzó a utilizarse como insulto, cuál es la ideología que realmente representa y cómo es que esta guerra entre progres y antiprogres ¡Bravo! Ha afectado a la industria geek a través de polémicas que tienen consecuencias directas con las películas, los cómics y los videojuegos. Hijo, ¿me pasas una cerveza del refri? ¿A estas horas? No, no es para mí. Mira esto. ¿Dónde? Primo, ¿qué no llegabas mañana? Pues mira, primo, la verdad es que tú eres bien progre. Todo el mundo lo sabe. Por eso te quise venir a ayudar con tu video. ¿Y cómo entraste a la casa si las ventanas ya están reforzadas? Puse la puerta trasera. Mi cuarto. Capítulo 1. Lo progre y las ideologías en las historias. Lo primero que hay que decir es que la palabra progre... Ya, primo. Deriva de una ideología política llamada progresismo, que como su nombre lo indica, busca el progreso. Pero básicamente todas las ideologías políticas buscan eso. La pregunta es, ¿qué es lo que entiende el progresismo por progreso? El progresismo es una ideología que busca la igualdad de condiciones sociales y económicas para todas las personas. Del lado económico, esto pretende lograrlo mediante el intervencionismo, es decir, cree que el gobierno debe de tener un papel muy activo a la hora de regular la economía para no darle tanto poder a las empresas, pero está lejos de tener una postura izquierdista radical, ya que en el progresismo las empresas privadas y el Estado deben coexistir en armonía. Del lado social busca darle más libertades individuales a los ciudadanos, incluso en temas que otras posturas ven con malos ojos, como son la despenalización del aborto, legalización de drogas, la eutanasia y matrimonio igualitario, por lo que el progresismo usualmente es vinculado con movimientos como el feminista, el LGBT y otros como el Black Lives Matter. Pero uno de los grandes problemas a la hora de discutir el tema es que mucha gente piensa que progresismo es igual a todo lo que se les viene a la mente cuando hablan de izquierda o de ciertos derechos. Es que a ver, primo, ¿no crees que los millonarios deben de pagar más impuestos porque ganan más dinero? Eso lo dices porque eres un asqueroso progre, primo. Los millonarios son los que nos dan trabajo. Oye, primo, ¿ya viste que ya aprobaron el matrimonio igualitario aquí en Querétaro? Eso lo hicieron porque se dieron ante la presión globalista de la agenda LGTB. ¿No quieres una de mis galletas, primo? Claro, compartiendo como el sucio comunista que eres. A ver, mueve el librero un poquito más hacia la izquierda. Ay, ya, primo, eres un sucio bolchevique progre. La realidad es que podemos entender al progresismo y cualquier otra ideología política a través de un instrumento llamado brújula política. Aquí, el eje de las X mide el aspecto económico de una postura. Mientras más hacia la izquierda esté, más control tiene el gobierno de la economía, mientras que la derecha tiende más hacia un libre mercado que se regula por sí mismo. Pero mucho ojo aquí, hay una amplia gama de posibilidades entre el extremo izquierdo y el extremo derecho. Por otro lado, el eje de las Ys mide la cantidad de libertad que la postura le brinda a las personas. Las posturas más hacia arriba tienden más hacia las dictaduras, mientras que las posturas que se encuentran más hacia abajo tienden a la anarquía. Y aquí, para que te des una idea de lo amplia que es esta gama de opciones, en este extremo de la brújula tenemos el anarcocomunismo y de este lado el anarcocapitalismo, o sea que hay anarquía de izquierda y de derecha. El progresismo, por otro lado, se encuentra en esta área, por lo que podríamos decir que sí es de izquierda, pero tiene una postura bastante mesurada en términos económicos y sociales.
Es difícil saber con exactitud en qué momento comenzó a utilizarse la palabra progre como insulto, aunque un artículo del diario El País afirma que esto comenzó en la década de los 80s en la política española para referirse a esos políticos que se tomaban muy en serio los valores progresistas. Recuerda que un punto muy importante de la ideología progresista es darle más derechos a sus ciudadanos. Entonces, un progre como insulto era alguien que te veía con malos ojos por estar en contra de ciertos temas, como la despenalización del aborto, matrimonio igualitario, legalización de drogas, etc. En inglés, por otro lado, sí existe el término progressive para referirse a la ideología, pero no es un insulto como tal. En su lugar existen otros términos como el de woke, que se traduce en español como despierto. Este término viene de una campaña del 2014 en el que la comunidad afroamericana le pedía a la población mantenerse despiertos para identificar actos de brutalidad policíaca y violencia en contra de sus comunidades tras el asesinato de Michael Brown a manos de un policía. Hoy en día, 6 años después, cuando se habla de que alguien o algo se hizo woke, se refieren a que dicha persona o marca ahora se vincula con ideas progresistas. Tal es el caso de un polémico anuncio woke de Gillette, el cual denunciaba a la masculinidad tóxica y fue sumamente criticado por un sector conservador de la población, ya que lo sentían como un ataque personal a sus creencias. Pero ese es el fondo de todo, primo, el cochino dinero. Las marcas solo se suben esos ideales progres porque quieren vender. Y ahí mi primo tiene un punto. O sea, hace un ratito estaba defendiendo a los millonarios, pero tiene un punto. ¿Felicidades, primo? ¿Felicidades? Tengo mis momentos, primo, tengo mis momentos. Gran parte de la crítica a los llamados ideales progres es que muchas marcas se suben a ese tren del mame con la intención de vender. Como ejemplo reciente tenemos a Six Flags publicando cosas a favor del mes del orgullo LGBT, al mismo tiempo que discriminaba a parejas homosexuales en sus parques. Pero también hay que aclarar que el capitalismo ha lucrado con absolutamente todo ideal o concepto que se haya inventado. Ha capitalizado la religión, el heroísmo, la rebelión, la izquierda, la derecha, etc. Sea cual sea la ideología que tengas, esta ha sido capitalizada en algún punto. Entonces, si capitalizar las cosas, invalidar un punto, pues ya nada sería válido. Pero a mí todo eso que me importa, primo. La verdad es que yo solo no quiero que cambien las historias que me gustan. Lo que no quiero es que lo políticamente correcto infecte las historias con personajes forzados y metidos con calzador. De nuevo, mi primo tiene un punto. La mayor preocupación de los fans de cómics y películas no tiene que ver con una cuestión económica o incluso política, sino con el hecho de que tienen la idea de que la calidad de las historias está disminuyendo debido a que vivimos en una época en la que los mensajes son censurados y ciertas ideologías son impuestas, algo que según ellos antes no pasaba. Sin embargo, si hablamos de cómics de superhéroes, estos han sido políticos desde su primera aparición. No ha existido un momento en la historia de los cómics en los que estos no hayan reflejado el panorama social y político en el que fueron creados, incluso vivieron una gran época de censura por parte de grupos conservadores, quienes pensaban que los superhéroes incitaban a la homosexualidad y a la delincuencia. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno también censuró un cómic de Superman por parecerse accidentalmente al proyecto secreto que estaba desarrollando la bomba atómica. Si quieres la historia completa de esto, tengo un TikTok al respecto. Del lado del cine, pues resulta que el gobierno estadounidense también ha estado muy al pendiente de los productos de Hollywood, desde las épocas en las que censuraba ideales comunistas en las películas y encarcelaba a los escritores, hasta fechas mucho más recientes, ya que el Departamento de Defensa tiene una división que se encarga de revisar, aprobar e incluso coescribir muchas de las películas que vemos y que hacen uso de equipos, fondos e instalaciones militares, desde clásicos como Top Gun, Indiana Jones y Batman y Robin. Chale, ¿en serio la milicia estadounidense aprobó esa madre? Está más culera que las cervezas progres que tú tomas, primo. Me lo estoy tomando, pero estoy muy ofendido. Hasta películas mucho más actuales como Iron Man, Transformers y Wonder Woman 84. ¿Qué es lo que el Departamento de Defensa busca en estas películas? Pues definitivamente no es meter más gays y afrodescendientes en las películas, sino simplemente hacer que el ejército estadounidense se vea bien. Esto no es ningún secreto, puedes revisarlo en su página oficial, en donde incluso hay un texto que habla de cómo es colaborar con los directores de cine y dice así: hay compromisos de ambos lados, pero hay un punto en el que tenemos que decir no. ¿Va a pasar de esta manera o no va a pasar en lo absoluto? Ahora que ya sabemos qué es lo progre, cuáles son sus ideales y cómo es que las historias siempre han estado vinculadas con temas políticos, hay que hablar de cómo esta guerra entre progres y antiprogres ha impactado profundamente a la cultura geek, desde las películas y los cómics hasta los videojuegos. Capítulo 2. Lo geek y la guerra contra los progres.
En 1994, DC Comics publicó una historia en la que el nuevo Linterna Verde, Kyle Rayner, llega a su casa solo para encontrar que su novia, Alexandra DeWitt, fue asesinada por el villano Major Force y metida en un refrigerador. Y esto bien pudo haber sido un momento más de los cómics edgys de los 90s, pero algo peculiar sucedió aquí. Un par de años después del lanzamiento de este cómic, algunas fans y escritoras como Gail Simone fundaron un sitio web llamado Mujeres en Refrigeradores, el cual denunciaba que las superheroínas y personajes femeninos en general eran frecuentemente asesinadas, violadas o perdían sus poderes en las historias con la intención de darle más profundidad a la historia o al arco narrativo de un personaje masculino. La idea central del sitio web era presentar una gran lista de ejemplos, no para cancelar estos cómics, en 1999 ese término ni se usaba, sino para crear conciencia entre los escritores de que este cliché existe y encontrar nuevas y mejores formas de usar a los personajes femeninos. Pues sí, claro que existe ese cliché, a los personajes masculinos también los matan. Todos los personajes de cómics sufren en algún momento, como yo sufrí cuando me diste tu asquerosa cerveza ultra. Ay, guácala, primo, guácala. Sí y no. La diferencia más grande que el sitio web menciona es que cuando personajes como Superman o Batman sufren, lo hacen como parte de su propia historia, es decir, son obstáculos que deben superar para que su propio cómic e historia sea interesante, no para darle desarrollo a otro personaje. Lamentablemente, Gail Simone vivió años de acoso y recibió varias amenazas de muerte por denunciar este cliché. Esta fue una de las primeras polémicas del mundo geek que tenía que ver con temas que eran considerados progres. ¿Mujeres buscando trato equitativo? ¿En qué mundo vivimos? Y fuimos testigos de todas las repercusiones que esto trajo para las involucradas, particularmente porque la mayoría de la conversación estaba en su contra y fueron muy pocas las personas que se pusieron del lado de ellas. Recordemos que en 1999 estos temas relacionados con feminismo aún no se discutían tan comúnmente. Algo diferente pasó en el 2014 con otra polémica muy grande que fue llamada Gamergate. El tema es súper complejo y tiene muchas ramificaciones, pero uno de los pilares de esta polémica tiene que ver con el acoso digital masivo que sufrió la crítica feminista de videojuegos Anita Sarkeesian tras publicar en YouTube una serie de videos en los que denunciaba y presentaba un análisis de la manera en la que las mujeres son representadas en esta industria. En sus videos, Anita habla del papel de víctimas que los personajes femeninos usualmente tienen, de cómo los atuendos son radicalmente diferentes en ambos géneros y sobre todo de cómo la sexualidad femenina es explotada por los desarrolladores y el equipo de marketing cada que quieren que un videojuego sea percibido como edgy u oscuro. Los videos son buenísimos y te presentan una investigación súper extensa del tema, pero obviamente, de nuevo, esto no fue visto con buenos ojos por muchos fans. Anita no solo recibió amenazas y fue acosada en sus redes sociales, sino que incluso se desarrolló un videojuego en el que te invitaban a golpearla en la cara. El ciberacoso hacia ella y otras involucradas en esta polémica fue tan fuerte que incluso el FBI tuvo que intervenir y todo el asunto recibió cobertura mediática internacional. Y esto es muy diferente a la polémica de las mujeres en el refrigerador de 1999. Por un lado, esta vez Anita sí tuvo un sector más grande de la población apoyándola, pero por otro lado, las técnicas de ciberacoso y el odio y el rechazo que una gran parte de la población sentía hacia estos temas también parecía ir en aumento. Esto no tardó en pasarse al mundo de los cómics, ya que 2 años más tarde, en el 2016, la escritora Chasey Kane publicó un cómic de Mockingbird en el que el personaje portaba una playera que decía "Pregúntame sobre mi agenda feminista", lo cual ocasionó que Kane fuera acosada en Twitter e incluso que le enviaran fotos de Mockingbird brutalmente golpeada y asesinada. Un año más tarde, la editora de Marvel, Heather Antos, publicó en sus redes sociales una fotografía en la que varias empleadas de la compañía salieron a tomarse una malteada con el texto: "Es el club de las malteadas de Marvel. Nada político, solo eso". Sin embargo, la fotografía despertó cientos de comentarios llenos de odio que iban desde el descontento por las historias que son percibidas como políticamente correctas hasta bromas acerca de la violación y el asesinato de las involucradas en la foto. Fíjate cómo aquí ya llegamos a un punto en el que una simple foto de mujeres trabajando en una compañía de cómics, sin decir nada, sin denunciar abuso, sin hablar de temas políticos, sin saber si son de izquierda o derecha o feministas o no, genera descontento, como si el simple hecho de ser mujer ya fuera una postura política.
Este acontecimiento también fue cubierto internacionalmente por los medios de comunicación, quienes llamaron Comicsgate a este nuevo escándalo. Estas dos grandes polémicas, el Gamergate y el Comicsgate, y toda la cobertura a favor y en contra de ellas, fueron un gran indicador de que algo muy grande estaba ocurriendo en la industria geek. Por un lado, los movimientos sociales a favor de grupos minoritarios en Estados Unidos como los afrodescendientes, latinos y LGBTs estaban luchando por tener una mejor representación en las historias, desde cómics hasta películas, y no solo querían ser mostrados en pantalla, sino que querían tener una representación más digna, es decir, no ser el típico afroamericano que muere al principio de la película de terror o el gay que es usado como alivio cómico. Por otro lado, las mujeres, quienes son más o menos la mitad de la población mundial, también comenzaron a reclamar espacios dentro del mundo geek, desde el hecho de ser fans y consumidoras de todos estos productos hasta ocupar puestos dentro de esta industria, como escritoras, guionistas, directoras, etc. No solo eso, sino que hubo diversos movimientos como el Me Too del lado del cine, en el que varias actrices de Hollywood denunciaron actos de acoso dentro de la industria, y del lado de los videojuegos tenemos todas estas demandas que trabajadoras de compañías como Riot y Blizzard hicieron, en donde también denunciaban temas como el acoso laboral y salarios desiguales. Esto hizo que muchos hombres sintieran que estaban perdiendo el control de una industria que antes era completamente suya y respondieran de manera exagerada y violenta. Entonces imagine el panorama. Una industria que antes era manejada mayoritariamente por hombres blancos heterosexuales y dirigida también hacia ellos, súbitamente tiene que cambiar por dos razones. Número uno, la otra mitad de la población humana ahora está consumiendo sus productos. Y número dos, los valores sociales ya cambiaron. Porque pues las marcas no quieren verse obsoletas y retrógradas en una sociedad que ya se dio cuenta que la inclusión y la representación son importantes. Y creo que es aquí cuando la guerra entre progres y antiprogres llega a su tope. Esta nueva tendencia hace que muchas personas desconfíen de la calidad de las nuevas producciones, ya que, según su teoría, la llamada progresía está arruinando los videojuegos, las películas y los cómics, introduciendo forzosamente a personajes que cumplen con esta cuota inclusiva, dejando a un lado la historia. Del lado de los cómics, nunca falta aquella persona que menciona a Yo no soy Starfire como ejemplo, y una de las opiniones más populares y mencionadas en redes sociales es que la industria cada vez vende menos y que el manga está superándola en ventas debido a la calidad. Un mito que mi primo y yo ya desmentimos en otro video. Del lado del cine, algunas de las películas más odiadas que se han visto en las últimas décadas son aquellas que precisamente han sido comercializadas de tal manera que son percibidas como progres por el hecho de tener un elenco mayoritario de mujeres, como es el caso de Ghostbusters, Capitana Marvel o Birds of Prey. ¿Y me vas a decir que no, primo? ¿En verdad tú crees que esas películas son una chulada? Tienes razón, ninguna de estas películas es el Ciudadano Kane, pero ¿no crees que los antiprogres son particularmente exigentes con estas producciones? O sea, sale una mamada como Ant-Man 2 y la gente dice, ay, es una película palomitera que no pretende nada. Y sale Birds of Prey y la quieren comparar con el cine de Tarkovsky. O sea, te puedo decir 20 películas, es más, te puedo cantar 20 películas chafísimas que no recibieron tanto hate como esas otras películas. A ver, cántalas. O sea, estaba exagerando, no te las voy a cantar. Que las cantes, dije. Alma, primo, tranquilo. Ahí voy. Y ahora con ustedes, películas horribles que no recibieron tanto hate como Birds of Prey con el Monitor Geek. Iron Man 2, El Mundo Oscuro. También tenemos a Hulk, la primera del Escuadrón Suicida y la primera de Thor. La secuela de Ant-Man y las de los X-Men fueron horribles también. Y todos esos reboots live action que Disney nos quiere vender, ni siquiera Tom Hardy puede mejorar lo horribles que son las de Venom. Iron Man 3 también fue muy mala y todos estamos de acuerdo. Todos amamos a Andrew Garfield por la cinta No Way Home, pero qué porquería y qué aburrimiento fue Amazing Spider-Man 2. Todas esas películas fueron horribles, pero no tienen tanto hate. Espero haber demostrado mi punto y que lo puedas comprender. Muy bien, primo, la verdad te luciste. Hasta gusto me da ver tu video progre nomás porque cantaste eso. Aunque no fueron 20, ¿eh? Tu madre, primo, tu madre. Creo que uno de los peores puntos de toda esta polémica entre los progres y los antiprogres es que estar casado con un lado o con el otro tiende a crear un sesgo de opinión en el que tomamos decisiones rápidas y sin mucho pensar de qué consideramos bueno y malo, y esparcimos odio al respecto. Es decir, si una película tiene pinta de que tiene ideología progre, inmediatamente y antes de ver la película, muchas personas opinarán que es buena o mala, y si alguna vez llegan a ver la película, solo tenderán a buscar elementos que confirmen la opinión que ya tenían desde antes. ¿Y no suena un poco estúpido eso?
pero la realidad es que cada caso debe ser analizado particularmente. Por ejemplo, habrá alguna película que Disney te venda como súper inclusiva, como La Bella y la Bestia, en la que supuestamente LeFou es gay, aunque termine siendo algo llamado queerbaiting, que es cuando las empresas venden su película como muy LGBT, cuando la realidad es que solo hay una escena muy rápida en la que más o menos vemos a LeFou besando a otro hombre, escenas que fácilmente son quitadas en países más conservadores como China. Por otro lado, hay películas excelentes que hablan de temas raciales o considerados progresistas, como Black Panther, que es una de las mejores películas del UCM, y el cómic Son of Kal-El, que de verdad te recomiendo mucho. Como la famosa foto de las malteadas nos enseñó, las personas tienen la creencia de que cada post y cada producto cultural es una declaración de guerra en la cual debemos defender los ideales que tenemos, y ciertamente no ayuda el hecho de que los políticos de todos los países siempre hablan en términos totalitarios y amarillistas, haciéndonos pensar que la única izquierda y derecha que existe es la que se encuentra en estos extremos de la gráfica, cuando hay un gran abanico de posibilidades disponibles. Lo que es peor es que usamos términos que ni siquiera conocemos bien para atacar a personas que tampoco conocemos, e incluso muchas personas han llegado a tomar acciones horriblemente violentas solo porque se sintieron ofendidos de que se puso algún punto sobre la mesa. Pero recordemos que analizar no es lo mismo que cancelar. Es por eso que creo que lo más grande que esta lucha entre progres y antiprogres nos roba es la capacidad de tomar decisiones conscientes, libres del enojo de toda esta lucha ideológica, de tener la capacidad de estar a favor o en contra de cada situación específica en un mundo que claramente es muy complejo y sobre todo nos roba la capacidad de tener opiniones libres. Estoy seguro de que los comentarios de este video serán toda una joya, así que no te olvides de dejarme el tuyo, ya que mi primo y yo estaremos contestándolos. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo Más Allá de lo Evidente. Me tomó todo el día, pero ya por fin arreglé las ventanas. Ya me voy, primo, y nos vemos luego. No, espera, primo, usa la puerta, usa la...